Buenas tardes, muchas gracias a todos por participar en esto. Es una charla que tiene mucho que aprender, mucho que poner atención y es un gusto estar con ustedes y vamos a dar comienzo. Muy bien, sabemos que hoy en día, en esta situación de pandemia, está resultando en la mayoría de los casos una problemática emocional. Es de gran valor darle la importancia de vida. Por lo tanto, comenzamos con esta gran charla. El gran tema es la ansiedad desde los diferentes puntos de vista de los participantes. Elaboramos la primera pregunta y es para el psicólogo Ismael. Y la pregunta que surge es, ¿cómo surge la ansiedad en el ser humano? Si nos puede apoyar el psicólogo Ismael, por favor. Buenas tardes a todos. Inicialmente quiero darles las gracias por asistir a esta charla. El propósito es que nosotros podamos compartir un poquito de lo que hemos venido investigando acerca de este tema de la ansiedad. Y bueno, agradezco a todos su participación. De inicio, me parece importante hacer notar que a lo largo del tiempo hemos construido una sociedad en la que demasiado bien ha encajado vivir con ansiedad. Es un elemento humano que está cotidianamente presente en nuestras vidas y nos hemos acostumbrado a vivir tanto con ella. ¡No te estés colgando! La hemos hecho parte de nuestra vida en menor o en mayor grado, en forma manejable o incontrolada. Podríamos destacar dos tipos de ansiedad. Una le nombraremos la ansiedad positiva, que es aquella sensación de inquietud que nos impulsa, que nos mueve para desarrollar alguna tarea y que también representa sensaciones fisiológicas, emocionales o pensamientos tendientes a la necesidad de crear un estado de satisfacción. Puedo reconocerla cuando recuerdo que tengo algo que hacer, cuando me doy cuenta que tengo pendiente un trabajo escolar, al momento de describir o de descubrir que ya es hora para ir a trabajar, cuando suena la campana de la basura, cuando me asomo al cesto de la ropa sucia y observo que está lleno, cuando se va el agua en mi casa, por decir algunos ejemplos. Entonces esto me provoca que yo me impulse. Pero de la misma forma existe la ansiedad negativa, que es una sensación paralizante, que me inunda de pensamientos negativos, de temores como el de perder el control, la sensación de no sentirse uno mismo e incluso el temor a enfermar o a morir. En muchas ocasiones se presenta acompañado de sensaciones físicas como palpitaciones fuertes, la aceleración del pulso, sensaciones de opresión en el pecho, el sofocamiento, la falta de aire o de ahogo, mareos, sensaciones de debilidad, sudoración, temblor, hormigueo en el cuerpo, malestares estomacales y bueno, muchos que podríamos considerar. Pues bien, nos hemos acostumbrado tanto a vivir con la ansiedad que incluso forma parte de nuestro lenguaje habitual. Nombramos constantemente estos síntomas como sensaciones regulares que experimentamos todos los días. Existe un acertijo que dice, ¿qué es que si lo nombras deja de existir? Y esto es el silencio. Si lo nombras deja de existir. Porque el lenguaje, como parte inherente de la existencia humana, define lo que nosotros somos. De esta manera, ¿por qué no le quitas el textos por aquí? El lenguaje explica cómo describimos las cosas que nos pasan. Si pensamos que algo es malo, entonces lo va a ser. Lo anterior es debido a que la descripción de las cosas, a ella siempre añadimos el componente subjetivo, es decir, ¿qué valor les doy yo a eso que es? Que en muchos casos puede relacionarse con nuestra experiencia, es decir, lo que he vivido, pero también en muchos otros casos
puede relacionarse a la experiencia heredada, es decir, lo que los demás nos otorgan. De una forma natural, nosotros nos relacionamos con las cosas. Por ejemplo, un niño puede acercarse a un perro porque piensa que es algo natural a él, pero si nosotros le decimos no te acerques porque te va a morder, entonces le estamos otorgando un valor que no es el del niño. ¿Y qué termina pensando el niño? Pues que el perro es malo. Si vamos acumulando pensamientos negativos a lo largo de nuestra vida y le otorgamos juicios de valor fuera de lo saludable, entonces vamos agrupando todo este cúmulo de pensamientos, de sensaciones, describiéndolas como cosas negativas. Bueno, finalmente nosotros comenzamos a luchar con todos esos pensamientos negativos y esto, les decía, nos pone en un estado de mayor tensión, pues toda la suma de esos pensamientos y de sensaciones nos da como resultado una lucha que traducimos como miedo a lo que no podemos controlar o a lo que no entendemos y a lo que entendemos que está alejado de nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, la ansiedad surge cuando vamos en contra de lo que es natural, cuando negamos nuestros pensamientos más allá de darles orientación o de buscar rutas de entendimiento y solución. Surge cuando reprimimos nuestras emociones y no nos permitimos sentir lo que por naturaleza nos concede el sentido humano. Surge cuando no conozco mi cuerpo y la manera en que se manifiesta, pues termino aprisionándolo, desvalorizándolo y anulando sus sensaciones o sus necesidades. Y por último surge cuando dejo de creer en mí, surge cuando busco afuera lo que por naturaleza puedo encontrar en mi propio ser y en general surge cuando dejo de ser yo mismo. Gracias. Exacto. Okay. Muchas gracias. Nos queda más que claro que la ansiedad es un tanto negociable, fue lo que yo pude apreciar, que se presenta en todo momento, tanto negativo, de manera positiva como negativa. Incluso hasta en los momentos de silencio, si no ponemos atención, se puede llegar a empezar a sentir esa ansiedad. Y por eso sigo con la siguiente pregunta al tanatólogo Javier. ¿Qué factores desencadenan la ansiedad en esta situación de cuarentena y confinamiento? ¿Sí nos puede apoyar, por favor, psicólogo? Claro que sí, con mucho gusto. Primeramente, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias a Rosy por organizar este foro, gracias a Olga por estar como moderadora. Saludos a mis compañeros, Ismael, a Ivo. Y efectivamente, en esta situación específica de pandemia, de confinamiento, lo que se ha encontrado que desata o desarrolla estos estados de ansiedad principalmente, se encuentra el enfrentamiento y exposición a una nueva enfermedad desconocida donde no hay un tratamiento eficaz ni tampoco con certeza. También está la vulnerabilidad que se siente a partir de tener que enfrentar la muerte causada por esta situación, ya sea la muerte propia o la de los familiares. Si bien es algo natural y que a todos nos va a pasar, es difícil verlo desde un punto de vista con madurez. Otra situación que la desata es la responsabilidad también sobre mis propios padecimientos. Existen actualmente poblaciones vulnerables quienes padecen obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías, asma o padecimientos que vulnerabilizan el sistema inmune. Anteriormente, sin esta enfermedad, sin esta pandemia y este confinamiento, muchas de las personas dejan de lado ese padecimiento y no ponen mucha atención tanto en la ingesta de sus medicamentos, como en su alimentación, como en sus hábitos laborales, hábitos de descanso y también de ejercicio muy importante. Entonces, esto nos obliga a sí tener que preocuparnos de cada una de estas
nuestros padecimientos y también de nuestros familiares con los que vivimos. Entonces, esto desencadena, nos obliga a poner atención en esos aspectos y nos obliga a crear nuevos hábitos. Otro punto es la pérdida o disminución del trabajo. Y bueno, siguen las obligaciones de los pagos corrientes, siguen las mensualidades, el pago de los gastos en casa, etcétera. Y bueno, nos encontramos con que o no tenemos un ingreso fijo o lo tenemos disminuido y por ende, pues aumenta la ansiedad. Tener que guardar cuarentena y convivir las 24 horas del día con la familia. Acostumbrados en una cotidianidad donde algunos nos vamos a trabajar, otros se van a la escuela, otros se van a hacer sus actividades de esparcimiento o sociales o etcétera, académicas. Ahora todo eso lo tenemos que llevar a cabo dentro de un mismo espacio físico y nos tenemos que organizar, inclusive para cosas como el uso de la computadora, el uso del teléfono, el uso de la televisión, etcétera. Y pues tenemos que organizarnos para llevarlo a cabo, pues de alguna manera con orden y no siempre se logra, ¿sí? Tener un familiar enfermo con COVID-19 también genera la ansiedad de lo tenemos que cuidar o nos tiene que, nos puede infectar, nos podemos enfermar, nos tenemos que cuidar. No quiero que fallezca mi familiar o se ponga grave, yo no me quiero poner grave, no quiero fallecer. Esto desencadena también la ansiedad. Cada un minuto, por favor. Gracias. La nueva cotidianidad, el uso de cubrebocas, que es bastante incómodo después de ciertas horas ocuparlo y tenerlo, se siente uno que se ahoga. La careta, se empaña cuando estamos respirando. El uso constante del lavado de gel, el lavado de manos, se nos cuartean las manos, se nos resecan. Son una serie de situaciones. Salir tan solo a lugares concurridos. Tengo que ir al súper, tengo que ir al mercado, tengo que ir al banco, nos vamos a encontrar con más gente, hay probabilidades de que me infecte. Todo esto nos va aumentando. Existe ahorita el síndrome de burnout, que significa literalmente estar quemado. Las características son estado de agotamiento físico, mental, emocional y cansancio psíquico. Esto se ha presentado sobre todo en personal médico. Entonces, esos son los principales puntos que he encontrado en los diferentes círculos que me desenvuelvo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esto nos obliga a reajustarnos de una nueva forma de vivir, comenzando por lo básico, que es tomar las medidas de prevención hoy en día. Ya eso por el simple hecho de pensar en que hay que añadirlo a nuestra vida cotidiana ya nos causa cierto grado de ansiedad. Como bien nos dijo el psicólogo, todo ahorita, este reajuste, todo nos llega a causar cierto grado de ansiedad. Entonces, aquí me surge una pregunta, ¿la religión, qué papel tan importante juega la religión en todo esto? Y la pregunta es para el sacerdote Ivonaldo, es ¿cómo interpreta la religión a un estado de ansiedad como un problema del cuerpo, como un problema del alma o ambos? Por favor, sacerdote, si nos puede responder esta pregunta, muchas gracias. Desde Brasil los saludamos. Gracias a todos, buenas noches, aquí desde São Paulo. Pues es un gusto poder participar con ustedes aquí desde una visita aquí que está haciendo, ¿no? Pues, diante de esta situación que nosotros hemos escuchado sobre el concepto y cómo tener en cuenta la ansiedad, la religión es muy importante en la vida de las personas. Es el equilibrio, ¿no?
y ella participa en las principales áreas de nuestra vida, política, educacional, social, familiar. Es como dice el dicho, ¿no? La fe mueve montañas. Y los beneficios de la fe, así podemos decir, de la espiritualidad o de la religiosidad para interpretar un estado de ansiedad, funcionan como recurso superior de la ansiedad, del miedo. Hoy en día somos llamados a desafiar a un estado de ansiedad sin miedo, pero con respeto humano, porque todos nosotros lo vivimos, así como dice el compañero Ismael, es algo que pasa con nosotros, ¿no? Entonces, el desafío de la psicología actual con respecto a la religión y la espiritualidad es lidiar con el renacimiento de este fenómeno, como se trae consigo, por ejemplo, valores, conflictos, dudas y preguntas de la propia experiencia humana. Para mí, me queda claro que los síntomas de la ansiedad, que son muchos, psicológicos o físicos, podemos decir, ¿por qué no?, que también afecta el alma, el espíritu. Entonces, Olga, para responder y concluir mi pregunta, la religión interpreta que hay que tomar en cuenta tres cosas fundamentales. No existe espiritualidad sin trabajo, sin la vida que tiene, sin la vida que tengo. Y esta espiritualidad, segundo, no puede también existir sin mis relaciones, mis amistades, la forma como me relaciono en casa, ahora como dice Javier, en el confinamiento ahí en casa, cómo desarrollar mi espiritualidad en mis relaciones con mi propia familia. Y por fin, la espiritualidad y las decisiones también están muy ligadas. De manera que hoy, ¿qué voy a hacer con mi confinamiento o con mi ansiedad? Tranquilizar, meditar, dar una pauta para sí, para poder ir contemplando esto que está pasando conmigo. Para decir que, pues, el papel, ¿Escuchan ahí, Bob? Sí. Sí. Cómo interpreta la religión, ¿no?, en el estado de ansiedad. Para concluir, que pues la connotación espiritual que tiene, pues la espiritualidad es para que ayude también a uno a tener en cuenta que también se puede vencer, ¿no? Se puede también transformar este estado en una realidad diferente. Entonces, no existe espiritualidad sin la vida que tengo, sin mi trabajo, sin mis relaciones y sin mis decisiones que quiero tomar durante de lo que estoy pasando. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, sí. Bueno, tenemos otra pregunta que es para el psicólogo Ismael. Es ¿cómo podemos reconocer que estamos cursando por un episodio de ansiedad? ¿Qué detonantes, qué alertas, qué es lo que podemos observar ante un estado de ansiedad, un episodio? Bueno, además de que se hacen presente toda una serie de síntomas, experiencias y pensamientos que les describí hace un momento, podemos encontrar que nos sentimos alejados de nuestra propia naturaleza. Es decir, comenzamos a negar lo que por naturaleza somos capaces de crear, pensar o sentir. Mi cuerpo comienza a manifestar una serie de estados, de sensaciones que las describo como ajenas a mí. Este estado de alerta que genera un cuerpo con diferentes sensaciones lo interpreto como algo negativo y le doy el significado de la ansiedad. De la misma manera que niego la libertad de sentirme nervioso, preocupado, triste o temeroso. Porque
pienso que no debo de sentirme así. Incluso es una frase constante que de los demás hacia nosotros cuando estamos en este estado, es que no debes de ponerte triste, es que no debes de enojarte, es que no tienes por qué ponerte así. Y creemos que reprimir lo que por naturaleza somos capaces de expresar es lo correcto. Esto nos lleva a sentirnos de una forma ajena a como pensamos que deberíamos ser. Y cuando reconocemos esta sensación de que no soy quien me gustaría ser, generará siempre un pendiente no resuelto que va a estar tras de mí. Si yo no acepto el cambio y lo que me demanda este cambio va a estar insistiendo. Y eso me sitúa en este estado de inconformidad personal que genera los estados de ansiedad. Además de ello, pues comenzamos a agrupar de una forma confusa nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas o emocionales, y a la que sumamos nuestra experiencia, sea propia o heredada, creando una madeja de situaciones en nuestra mente que ya no podemos descifrar. Imagínense ustedes que yo tengo una sensación y esa sensación es de que mi corazón está latiendo rápidamente. Y entonces yo le asocio un pensamiento, a lo mejor estoy enfermo. Y después asocio un sentimiento, me preocupo. Y empiezo a acumular toda una serie de sensaciones, pensamientos, sentimientos, ideas, perspectivas hacia el futuro, ideaciones, fantasías, y después ya tengo una madeja así de cosas que ya no puedo resolver. Ok. Además de, pues por supuesto me cuesta trabajo entenderlo, no lo puedo ordenar, no puedo descifrarlo. Y nuestra mente insiste en ese parloteo que no me permite un funcionamiento racional y ordenado de mi propio ser. Tenemos la tendencia a evaluar la vida únicamente desde los resultados. Imaginen ustedes que una señora tiene 2 hijas y entonces las dos van a presentar un examen. Una de ellas lo aprueba y la otra lo reprueba. Generalmente, como evaluamos únicamente desde los resultados, la mamá se va a sentir satisfecha, contenta, orgullosa con la que aprobó el examen. Pero de la misma forma, la mamá va a hacer juicio acerca de la hija que reprobó el examen y se va a enojar, va a estar decepcionada de ella, incluso hasta la va a castigar, ¿no? Como nosotros evaluamos solamente desde los resultados, estamos dejando de ver una parte importante. Porque, ¿qué pasaría si la hija que aprobó el examen lo aprobó porque copió? Desde ahí el juicio de valor ya tendría que ser diferente. Y si la hija que reprobó el examen se desveló, se esforzó, estuvo estudiando, pero de plano no le alcanzó. Parece ser que entonces yo con quien tendría que estar molesta es con quien copió. Y parece ser entonces que a quien yo tendría que reconocer el esfuerzo sería a la hija que no aprobó el examen. Y esto es porque tenemos que valorar otra parte de la vida, que son los procesos. ¿Cómo es que yo llego o cómo es que una persona llega a cierto resultado? Porque eso me da un indicativo de qué es lo que yo podría entender además del resultado para poder valorar la vida. Podemos entonces concluir que si solo valoro el resultado como el problema en sí, estoy dejando de valorar el proceso mediante el cual puedo descubrir el por qué yo he llegado a ese estado, cómo es que me provocó sentirme así y de qué otra forma puedo valorar las situaciones. Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos pueden indicar que yo he llegado a un estado de ansiedad. Empiezo a valorar parcialmente la vida, empiezo a generar una forma confusa de pensamiento y en todos sentidos me estoy alejando de lo que por naturaleza soy capaz de pensar, de crear y de poder vivir, ¿sí? Gracias.
Muchas gracias. Muy interesante esa respuesta. Nos damos cuenta que todo esto tiene que se vuelve una lucha constante contra mis emociones. Lo óptimo es darle la importancia a cada una de ellas, sin darnos cuenta que todo esto es un proceso para tener un resultado óptimo, desde lo que pienso, desde lo que siento y desde lo que estoy haciendo. Sí, ahora hay una sobreinformación, hay emociones cruzadas, estados de ánimo diferentes. Entonces hay que poner mucha atención para poder tener los resultados que queremos ante esta situación de estrés y de ansiedad. Ahorita le voy a elaborar una pregunta al tanatólogo Javier, y es ¿cómo se puede atender la ansiedad buscando una nueva normalidad en nuestras vidas? ¿Cómo podemos lograr? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede aportar para nosotros poder llegar a esa nueva normalidad, adoptar los momentos que existen? Sí, pues muchas gracias. ¿Cómo podemos atender esta situación? La primera recomendación que yo les hago es no escuchar o no ver tantas noticias en la tele, en el radio, no buscar tanta información en las redes sociales, ya que también ahí encontramos bastante infodemia, donde nos saturan de cosas que no están comprobadas, de criterios particulares de ciertas personas, donde se llega a la completa desinformación, a la infodemia. Bueno, también cómo lo podemos atender. Tenemos de principio que aceptar que, bueno, esta situación de ansiedad nos pone nerviosos, preocupados, tristes o temerosos, como lo decía Ismael. A partir de esto encontramos ideaciones, fantasías o incluso pesadillas que nos provoca la situación. Por lo tanto, tenemos que poner manos a la obra. A partir de ese reconocimiento, yo lo que sugiero es enfocarnos a atender nuestro estado de sueño y vigilia. ¿De qué manera? No sé si se han dado cuenta acerca de un fenómeno llamado el fenómeno de la eterna mañana, donde nos despertamos y como no tenemos un lugar a donde asistir a laborar o los hijos no tienen que ir a la escuela, pues la mañana se nos pasa y pasa el tiempo, continúa, se nos llega el mediodía y todavía sentimos que es de mañana. Entonces, por principio de cuenta, poner atención en nuestra vigilia implica agendar y calendarizar o poner más bien horarios en cada una de nuestras actividades, como levantarse, bañarse, los horarios de comida a tiempo, el trabajo que realizo en casa, los hijos que están tomando clases en línea, bueno, ellos ya tienen predeterminados sus horarios, pero las tareas que van a hacer, el ejercicio, voy a programar ahora también chance de realizar ejercicio, pero dentro de nuestro hogar. Podemos tomar algún taller, podemos tomar algún curso en línea, podemos sacar esos libros, desentolarlos, terminarlos de leer, o ese libro que tanto me gustó, pues poder releerlo una vez me doy la libertad de hacerlo. Entonces, poner atención en sincronizar cada uno de nuestros tiempos. Y reitero, como lo mencioné hace rato, atender nuestros padecimientos, la ingesta de nuestros medicamentos, poner atención en nuestros horarios y lo que comemos, etcétera. Eso durante el día. ¿Y ahora qué propongo para la parte de la noche? Bueno, vamos a poner atención en nuestros hábitos de sueño. Vamos a tratar de levantarnos a la misma hora todos los días, incluso sábado y domingo. Cuando nos levantamos ya no regresamos a la cama. Espera un minuto, Javier, por favor. Gracias. Sí. Evitamos siestas mayores de 20 minutos durante el día, mantenernos físicamente activos durante el día, evitar tomar, después de las 4 de la tarde, evitar tomar café, té, Coca-Cola o bebidas energetizantes. Y también durante la tarde-noche evitar tomar alcohol.
evitar el cigarro 1 hora antes de irnos a dormir. Si estudiamos o tenemos que leer algo para el trabajo, hacerlo 30 minutos, hasta 30 minutos antes de irnos a acostar. Evitar también ver televisión en cama o escuchar o estar en el internet. Eso vamos a quitar, ¿sale? Entonces esos son básicamente los hábitos de sueño y durante el día el uso de nuestra agenda. Ok. Es muy importante administrar, readministrar y reagendar todo nuestra vida. Esta forma de vivir todo el tiempo juntos, de convivir todo el tiempo, eso nos causa mucha ansiedad. Entonces tenemos que aprender a dividir nuestras horas del día para tener días óptimos y también una óptima calidad de vida en este reajuste. Aquí me surge una duda, va para el sacerdote Ivonaldo. ¿Cuál es el papel que juega la espiritualidad en el manejo de la ansiedad? ¿Qué tan importante es esa parte de espiritualidad para con el alma, para sentirse tranquilos? Pues el papel de la espiritualidad en esta situación va a posibilitar relacionar la salud de la persona, pues sentirse verdaderamente bien, ¿no? La espiritualidad va a ayudar al individuo a perceber que para estar saludable, él tiene que se encontrar integrado, habitando el propio cuerpo y observando que su mundo que vive es real, ¿no? Es como decía antes, pues, el cuerpo y el alma también es afectado, pasa por el contexto de la espiritualidad, ¿no? Y de la ansiedad. Ahora, si la ansiedad, como habíamos ya escuchamos, ¿no? De nuestros compañeros, y aquí en la sala hay muchos psicólogos que pueden comprender mejor. Si la ansiedad es un componente esencial, así yo veo, del ser humano, de su personalidad, porque ayuda a la persona a ver que la ansiedad es algo que todos los seres humanos experimentan. No es porque estamos viviendo la pandemia, solo por eso. Muy bien. Entonces, su papel, si miramos bien para la espiritualidad, como una forma, algo que parte, que exige dentro de nosotros mismos como fuente animadora, inspiradora. Y si miramos bien, la espiritualidad es un camino, ¿no? Para dejarse forjar y transformar cada vez más por el espíritu que habita en nosotros. Y los caminos son varios. Cada religión interpretará a su manera. Tales caminos colmará el contenido de la fe de cada quien, ¿no? Pero tampoco se trata aquí de mezclar todo, de pensar que estamos haciendo algo y mezclar todo, ¿no? Por lo tanto, el papel fundamental de la espiritualidad en este caso es fundamental para lograr en la vida a ser feliz, Y ahí podríamos destacar 3 cosas. Lo que está en mi exterior, lo que vivo, lo que alimento ahí dentro, ¿no? Mi oración, por ejemplo, cómo que practico mi oración, cómo que vivo esa espiritualidad. Segundo, lo que está en armonía, por ejemplo, con mi alma, con lo que creo, como decía muy bien el tanatólogo, cómo me alimenta, hasta la comida también ayuda a ver cómo siente mi cuerpo esta espiritualidad. Y quería tal vez en tercer punto que la alegría de poder sentirse libre a una vida plena, así nos invita la tanatología, ¿no? Pues si no busco la alegría que está en este espíritu dentro de mí, pues se queda difícil de comprender cuál es el verdadero papel de la espiritualidad. Sabiendo que cada quien
debe buscar, debe vivir su propia espiritualidad. Y esto, yo tengo certeza que cada uno de nosotros tenemos nuestra espiritualidad. Nuestra propia convicción. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí, todo esto da como resultado una espiritualidad individual. No cabe duda que la religión es la base, es un equilibrio emocional. Por lo tanto, es un reflejo para un bienestar físico y espiritual. Si no se llega a cortar, continuamos con la siguiente pregunta. Y va para el tanatólogo Javier. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos en lo inmediato para proceder desde casa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede aconsejar en esta área? Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente podemos hablar de recursos propios y recursos que también podemos aplicar a nuestros seres queridos en casa. Ajá. Uno de ellos es el autocontrol mediante la contemplación. Este autocontrol es diferente, por ejemplo, a la meditación guiada que hicimos en el ejercicio pasado, donde yo les iba guiando con un ejercicio cerrando los ojos y respirando. Esto es para relajarnos, pero si nos regresamos a la contemplación, lo podemos hacer mediante la respiración. La primera recomendación es encontrar un lugar privado dentro de nuestra casa. Sé que puede ser difícil en compañía de la familia, pero vamos a tratar de localizar ese lugar donde podemos llevarla a cabo. Ahorita les voy a recomendar 3 diferentes tipos de respiración. Y lo que sería el siguiente ejercicio que les propongo es sentarnos en ese lugar privado de manera cómoda, poniendo recta nuestra espalda, poniendo nuestras manos sobre nuestros muslos, cerrar los ojos. Simplemente podemos escuchar nuestra respiración durante unos instantes. Al escuchar nuestra respiración con los ojos cerrados, también podemos escuchar los latidos o sentir los latidos de nuestro corazón. Y también lo podemos acompañar con un mudra. El mudra es juntar nuestras manos, la derecha en nuestro pecho, en el centro de nuestro pecho, y la izquierda encima, y escuchar nuestra respiración, es sentir los latidos de nuestro corazón con la espalda recta, sin forzar la respiración, simplemente sentir cómo lo hace el cuerpo de manera natural. Eso es casi como el muy publicitado cuenta hasta 10, pero mucho mejor y más efectivo. Nos trae al aquí y a la hora, ¿sí? Otra, la respiración con hombros es muy importante cuando tenemos suficiente estrés provocado por la ansiedad. ¿Cómo es esa? También sentados, podemos respirar profundamente, inhalamos y levantamos los hombros lo suficiente, como si los acercáramos a los oídos. Inhalamos en 5 tiempos, retenemos 5 tiempos y soltamos con la boca abierta, como una de las respiraciones que nos enseñaste tú anteriormente, Olia. Así es. Entonces eso lo hacemos. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos, 1, 2, 3, 4, 5. Y soltamos. Esto libera tanta tensión y se siente tan relajante. Es un ejercicio muy bonito. Otro, cuando además del estrés que tenemos, queremos concentrarnos para llevar a cabo alguna labor, alguna tarea, podemos hacer respiraciones profundas tapando nuestras fosas nasales con el uso de nuestros pulgares. Y primero tapamos una fosa y en los mismos tiempos inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos con los 2 pulgares 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos el lado contrario y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5.
Estos ejercicios los podemos repetir hasta 10 veces cada uno y nos va a ayudar a relajarnos y a concentrarnos para estudiar, para leer, para dar alguna conferencia, etcétera. Nos puede ayudar bastante. También lo podemos, las emociones, las podemos canalizar de diferentes maneras. Primero, ¿Me da un minuto, Javier? claro que Por sí. favor. Primero, Gracias. reconociendo que nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir enojados, nos podemos sentir con miedo y por ende con ansiedad. Entonces, podemos darle nombre a estas emociones. Por ejemplo, ahora que tembló nuevamente el martes, yo al 19 de septiembre le llamaba el fragulloso día. No sé si han escuchado esa frase del fragulloso día, aparece en una película de Alicia en el País de las Maravillas, cuando sucede algo bastante importante. Bueno, pues ahora nuevamente se presentó un fragulloso día en esta semana a las 10:30 de la mañana. Le asigno un nombre, eso me libera, me quita ansiedad. También podemos escribir sobre nuestras emociones, alguna carta, escribir un diario. También lo podemos hacer y hay que tomar sobre todo conciencia sobre la impermanencia de las cosas. Esta situación de la pandemia no es para siempre, no la tenemos desde siempre y un día la vamos a resolver, la vamos a sobrevivir y la vamos a sobrepasar. Esto es la importancia del aquí y el ahora, contestando un poquito, adelantándome a una pregunta que leí por ahí del público. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Javi. Es importante darnos cuenta que tenemos que implementar e innovar nuevas cosas en nuestra vida, como la lectura, la meditación, la respiración, como bien nos dijo Javi. Eso no tenemos que tener una área en específico, es simplemente sentarnos, tomar conciencia que necesitamos recargar la pila para poder seguir en esta situación en la que nos encontramos. Me surge una pregunta y es para el sacerdote Ivonne. ¿Cómo es el acompañamiento que un sacerdote tanatólogo brinda a una persona con ansiedad? Por favor, Ivo, si nos puedes apoyar. Claro que sí. Pues, primeramente, mirando en el contexto totalmente diferente, ¿no? Cuando estaba en México y ahora estoy aquí en Brasil y justamente pues estoy viviendo en São Paulo y aquí estamos como el centro de la pandemia a nivel de Brasil. Claro, por supuesto que estoy atendiendo a algunas familias y personas que vienen a hablar con el padre justamente en el acompañamiento tanatológico, pues según nuestra realidad acá, ¿no? Pues yo pienso que la primera cosa, y principalmente se tratando de poner junto en el mismo camino espiritualidad, junto con un sentimiento de ansiedad, el primero es encorajar a la persona. Empoderar a la persona. ¿Perdón? Empoderar a la persona. Eso mismo, gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias a usted. Entonces, porque ayuda a la persona también a poner diario una especie de métodos, de prácticas, de relajación diaria para justamente reducir sus síntomas. No podemos sentirse mal, como decir, no se siente mal o se siente mal, no nos dará la paz, la tranquilidad, empeora la situación. Entonces, por eso que hay que empoderar a la persona. Segundo, pues involucrar a esta persona también en actividades de placer. Por ejemplo, la mayoría de las personas que he atendido son mayores de edad y pues tenta resgatar en su ansiedad en este momento, como este acompañamiento tanatológico y sus actividades que fueron, por ejemplo, prazerosas en el pasado y que pueden ser útiles ahora para ella, ¿no? O sea, involucrarse
pequeñas actividades que te ayudan a cambiar el sentido que estás viviendo ahora. Y tercero, yo diría que me gusta mucho llevar a la persona a identificar o identificarse con lo que está pasando. O sea, desafiar sus preocupaciones, principalmente lo que estamos viviendo ahora con lo de la pandemia, ¿no? Un conflicto que estamos pasando, si abre o no abre la iglesia, si voy o no voy a rezar, si voy o no voy a la misa, si voy o no voy a comulgar. Entonces, los pensamientos pesimistas que se crían alrededor de esto, hay que identificar esto y reducirlos, los síntomas de ansiedad, poniendo ahí el contexto de la fe, de la espiritualidad. Entonces, pienso que meditar en tu ansiedad no te dará paz. Vivir con tu ansiedad de forma que no me ayuda a cambiar lo que siento, pues no me dará la paz, no me dejará vivir y tener pues una vida saludable. Muchas gracias. Colocar y identificar. Muy bien, gracias. Al contrario a ti, Ivo, muchas gracias. Sobre todo esto es cuidar la parte del ser, de sus propias creencias, respetar la individualidad de creencia de cada persona, para así el poder sentirse contenido por uno mismo, sostenerse a uno mismo en esa parte espiritual. La última pregunta, y con esta vamos a cerrar la charla, después pasamos a una serie de preguntas, las dudas que tengan, ya tenemos algunas en el chat y las vamos a responder según la índole que prevalezca aquí a la persona indicada. Va para el psicólogo Ismael, ¿cuáles son las recomendaciones que como psicoterapeuta puede ofrecernos para el manejo de la ansiedad? ¿Qué podemos aportar a toda esta gente que nos escucha para que ellos puedan utilizarlas hoy en día? Bueno, podría mencionar que de una forma muy general necesitamos sintonizar el cuerpo con la mente. Estas dos estructuras funcionan de una manera igualitaria y en conjunto. Aunque mis manos se manifiestan de manera diferente debido a que mi mano derecha y mi mano izquierda tienen habilidades propias, al mismo tiempo son complementarias una con la otra. El prescindir de una me llevaría a un estado de dificultad y aunque puedo adaptarme, tendría que cursar una crisis para poderlo lograr. Entonces, cuando mi cuerpo está cursando por un estado de enfermedad, experimenta un decaimiento, se deprime su funcionalidad. Mientras tanto, mi mente también experimenta estados de desánimo, de falta de empuje, de desmotivación. De la misma manera, cuando mi mente sufre estados de pérdida, de tristeza, de miedo, de enojo, entre otros, mi cuerpo manifiesta cansancio, alteraciones de sueño, problemas de apetito, enfermedades en la piel o estados de sobresalto, por los que requiero sintonizarlos y uno ayuda al otro, por lo que, les repito, son complementarios y funcionan como uno solo. El lograr un espacio para mi cuerpo y para que mi mente puedan facilitar esta unificación forma parte de las estrategias que yo les puedo ofrecer. Inicialmente yo te propondría, localiza un espacio dentro de tu casa en el que puedas estar contigo, bríndate tiempo de descanso, de desahogo de tus pensamientos a través de la lectura, de la escritura, del diálogo interno. Al mismo tiempo date el tratamiento a tu cuerpo consintiéndolo, haciéndolo descansar, escucha la música de tu agrado, tómate tiempo para recostarte, para tomar un té, un café, para posar tus pies sobre un cojín, para sumergirlos en agua caliente, disfruta de un baño mientras escuchas la música que a ti te agrade, date ese gusto. En la medida en que nosotros podamos estar con nosotros mismos, vamos a aprender a reconocernos, a resintonizarnos
y poder regular estos estados que en algún momento desequilibran la balanza hacia el estado físico, hacia el estado emocional. Es importante que reprogrames tu yo cuerpo, dinamizándolo de forma diferente, y en este sentido la respuesta es integradora, lo que Javier había venido mencionando, en donde yo pueda hacer funcionar de manera diferente a mi cuerpo, durmiendo de una forma diferente, haciendo un alto en algún lugar de la casa, respirar, estirarme. Yo le decía a una paciente, le recomendaba, antes de que entre a su casa, para que no se le olvide, ponga ahí una etiqueta que diga respira 3 veces antes de abrir esta puerta. Y entonces, de esa manera, nosotros reprogramamos el cómo nosotros llegamos de la calle o del trabajo o de las actividades que hacemos afuera. Entonces, esto nos permite, a través también del ejercicio, de realizar ciertas o diferentes actividades con mi cuerpo, que pueda yo actuar de manera diferente porque empiezo a reprogramarme en función de lo que yo traigo de carga emocional o de síntomas físicos. Baila, brinca, juega, ríe en voz alta, haz gestos frente al espejo, siéntate en un lugar diferente de tu comedor, cambia el sentido de la cama, abre ventanas, recorre cortinas, que tu cuerpo se dé cuenta de que algo diferente está pasando a partir de que haces cosas diferentes, de que te dinamizas de forma diferente y va a actuar y va a responder de manera diferente. Recapitulando, les decía que una forma de poder reprogramar mi yo-mente es a través de la reconciliación con mis emociones. Y les decía, imagínense que todas esa nube o esa madeja de tantos pensamientos, sentimientos o emociones que me está asaltando, de alguna forma tengo que aprender a darle un orden. Entonces, me enfoco en mis emociones y es como si yo tuviera aquí en la puerta demandándome y haciéndome meeting todas mis emociones, porque la tristeza quiere que la atienda, porque el miedo quiere que lo atienda, porque el enojo quiere que lo atienda. Y entonces, pues yo no puedo saber a quién debo de atender primero, porque yo ya no sé si le tengo que hacer caso a mi miedo, a mi enojo, a mi decepción, a mi tristeza. Entonces, imagínense que yo voy a hacer un ejercicio y en ese ejercicio yo te propongo que tú te sientes frente a una silla vacía y si tú pones la silla enfrente de ti, en algún momento lo que vamos a hacer es que voy a pensar en alguna de mis emociones, por ejemplo, la tristeza, y voy a permitir que la tristeza pase por esa puerta y se siente frente a mí, y entonces yo le voy a decir a mi tristeza, te reconozco como parte de mí, te acepto que existes en mi ser, y además te valoro, y por lo tanto voy a aprender a vivir inteligentemente contigo. Cuando yo acepto a mi tristeza, cuando yo la reconozco, cuando le doy su valor y además le ofrezco aprender a vivir inteligentemente con ella, ¿qué me podría entonces demandar mi tristeza? En ese momento, conscientemente hago un acuerdo con mi emoción y comienzo a vivir de una manera más pacífica con ella, más ordenada. Sale mi emoción y ahora dejo pasar al enojo. Y entonces le doy el mismo discurso. Reconozco que me siento enojado, reconozco que eres importante para mí, te doy el valor que tú mereces, te acepto y te ofrezco aprender a vivir inteligentemente contigo. El enojo va a conciliar su demanda conmigo y va a salir por esa puerta y después dejo pasar
al miedo, dejo pasar a la angustia, dejo pasar a la desesperación. Y cuando yo aprendo a reconocer mis emociones, a valorarlas, a aceptarlas y a vivir inteligentemente con ellas, entonces mis emociones van a estar en paz conmigo. Por último, yo te recomendaría acércate a los demás. Recuerda que formamos parte todos de un mismo sistema. No podemos prescindir unos de los otros. Ocuparnos en los otros nos permite que podamos reconocer entre nosotros mismos las facultades que tenemos para vivir bien. Sé empático, sé generoso, ayuda a los demás, ofrece a los demás opciones y alternativas, y tu cuerpo, a través de tu lenguaje, reconocerá la capacidad que tienes para vivir y vivir bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que fue una charla de mucho valor. Esperamos que todo sea de gran ayuda. Nos queda claro que tenemos procesos, que reconocer emociones, situaciones, darle el valor debido, darle la importancia de vida a cada una de ellas para poder asimilarlas, aceptarlas y poder vivir con ellas y sea más liviana la vida. Les doy las gracias. Vamos a entrar a la parte de preguntas. Hay varias preguntas, Rose. No sé si quieras tú elaborarlas. Te dejo yo el micrófono, por favor. Muchas gracias a todos. Muy bien, Olguita, muchas gracias a todos. Aquí hacen una pregunta y dicen, ¿qué importancia tiene el aquí y el ahora? ¿No dice para quién? No, puedes, la puede responder Javier. ¿Quién Sí, dice yo? con mucho gusto yo. ¿Ahí? La importancia del aquí y el ahora es no tener el pendiente de lo que dejamos o sí hicimos ayer y no tener el pendiente de lo que vamos a hacer mañana. Pero también yo hablaba de la impermanencia de las cosas. Como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Con esta pandemia, que un día se acaba, o nos morimos o nos hacemos más fuertes. Suena muy fuerte, pero esa es la realidad y eso es lo que va a suceder. Hay que tener conciencia de eso. Entonces no hay mayor ejemplo que esta situación para tenernos en el aquí, en el ahora, para mantenernos y valorar este presente. Este presente, hoy puedo estar aquí en esta conferencia, hoy puedo estar abriendo mis emociones con todos ustedes. Sí, no estoy pensando en mañana es sábado y qué va a pasar, sino estoy agradeciendo este presente, el aquí, el ahora, lo estoy vivenciando. ¿Vale? Muchas gracias, Ros. ¿Podría aportar? Sí, claro, Isma, adelante. Adelante, por favor, adelante. Bien, gracias. Yo considero que se puede sumar a la respuesta del compañero Javier una perspectiva que desde la psicología trascendental puede también darnos algún tipo de luz en la respuesta a esta pregunta. Por supuesto, el manejar la idea de la impermanencia puede situarnos en un estado o en diferentes estados de vida respecto a esta situación que estamos viviendo. Me preguntaba el día de hoy una paciente que sufre una pérdida de su esposo, ¿puedo yo sentirme en algún momento feliz? Acusándose que en algún momento lo sentía y no sabía si era correcto. Y yo le preguntaba, ¿en algún momento de tu vida te habías sentido feliz? Y me dice, sí. Y le digo, entonces no hay por qué no serlo. Eso forma parte de tu ser. Es decir, nosotros estamos situados en un estado como si fuera el presente, el aquí y el ahora, pero nosotros también formamos parte de un pasado y formaremos parte de un futuro.
Si nosotros solamente nos situamos en el aquí y en el ahora, empezamos a perder perspectiva hacia el futuro y es algo que es muy necesario en algún momento. Saber que esto va a terminar, pensar que esto tiene un futuro para mí, que me otorga posibilidades, pero también pensar que yo formo parte de condiciones diferentes que en el pasado me han ayudado a vivir bien, que en algún momento yo he sido fuerte, que en algún momento yo he vivido con seguridad, que en algún momento forma parte de mí la idea de vivir bien. Y entonces esto va a hacer que mi aquí y ahora esté alimentado por esos estados del pasado y del futuro que forman también partes de mí. Entonces la impermanencia me ayuda a pensar y a situarme en otros estados que también pueden alimentar mi estado actual. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Rose, ¿tienes otra pregunta? Sí, es para Ivo. Dice, Ok. ¿qué tan importante es la oración para mitigar la ansiedad? Ok, Ivo. Muy bien. Pues pienso que si la persona está no tiene la tranquilidad, está ansioso, tiene sus situaciones diferentes, entonces yo pienso que lo más importante es sentir que usted está en paz. Mi oración no puede estar impulsionada por la ansiedad. No voy a lograr pues muchas cosas, no va a mejorar nada. Ahora me gusta mucho cuando estábamos estudiando sobre lo de la ansiedad y ver pero la ansiedad no es mal para nosotros. Ella también puede ser un síntoma bueno para que pueda despertar en mí algo que está faltando. Entonces, para mitigar mi ansiedad, pues pienso que la oración, claro que ayuda, es fundamental, pero tengo que primero pensar en mí, acalmar, tranquilizar, buscar la paz interior y ahí sí, buscar una oración que me ayude a hacer ese proceso. Creo que decía Olga en un momento que pues es un proceso donde tenemos que ir pues dando forma diferente a nuestra oración y ayudar con el cambio de la ansiedad. Pienso que también meditar en tu ansiedad también no nos dará la tranquilidad, la paz que queremos. Y mientras yo no tenga conciencia de todo lo que soy, cuerpo, mente, alma, espíritu, ambiente, todo, y poder ir reconociendo cada parte de esto, no voy a conseguir hacer una buena oración, ni tampoco mitigar, alejar, sanar la ansiedad que tengo en mí. Ok. Voy a leer aquí. Perfecto. Una persona nos comparte, dice, yo pienso que la oración es una de las maneras en las que las personas se refugian para calmar sus malestares de manera general. Yo sí la considero importante porque eso es otra vía de buscar la paz en el tema de creencias o culturas. En efecto, sí es muy importante. Quizá de repente nos cueste un poquito como que entender el español de Ivo, pero se refiere él a que tenemos que encontrar primero esa calma a nivel espiritual para poder tener una conexión favorable con mucho más fuerza en la parte de las oraciones. Ro, ¿tienes Olga, alguna otra pregunta? Mande. Dime. solo para tal vez enfatizar bien, ¿no? Sí. O tal vez ayudar, porque yo quiero entender, porque estoy hablando con psicólogos o personas que creen más, otros que creen menos, otros que tienen religión, etc. Pero la oración, pienso yo, no es rezar 200, 500 Ave Marías, o de repente está ahí preocupado con mi libreta de oraciones repetitorias. Sin embargo, esto que hablaste muy bien, mientras yo no tenga esa conciencia de que mi oración tiene que ser algo sano, nuestras emociones no pueden ser esclavas de las circunstancias que estamos viviendo. Y si voy a poner mi oración delante de una frustración, pues ¿cómo que va a ser mi oración? Claro. Muy mal.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Ivo. Rose, ¿tienes otra pregunta? Sí, acá hay una pregunta, comentan, ¿qué pasa con un familiar que murió de COVID? Es decir, ¿no pudieron hacerle los rituales pertinentes? ¿No saben si las cenizas que entregaron es de su familiar? Y la pregunta es, ¿la ansiedad permanecerá en los familiares o en las personas? No, Isma, no ¿puedes dicen para aportar? quién, por favor. ¿Puedo? Por Repite. supuesto, hay que valorar su sistema de creencias, ¿no? Esto tenemos que incorporarlo al tipo de ayuda que le tenemos que ofrecer a los dolientes. Aparte de eso, eh, pues tenemos que valorar los recursos con que los dolientes cuentan para poder enfrentar esta situación y de ahí poder hacer uso de ellos para que nosotros podamos encaminarles hacia un estado de tranquilidad. Por supuesto, es una situación difícil y genera un tipo de duelo específico, pero hay estrategias que le pueden ayudar a la persona a poder conciliar con esta pérdida. Una de ellas, la muy conocida de la silla vacía, donde situamos a la imagen o la representación de la persona que ha fallecido frente a nosotros y platicamos con ella. Si nosotros estamos en ese contacto, no por no dejarlo ir, sino porque de alguna forma comenzamos el proceso de despedida con ella, es más fácil que también nos vayamos despegando y liberando de esa relación que en algún momento, por el mismo tipo de duelo, nos afianza de una forma irracional con esa pérdida. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Ismael. ¿Tienes alguna otra pregunta, Rose? Aquí hay la última pregunta que haríamos es, ¿la ansiedad genera estrés? No sé quién guste contestarla. ¿Quién dice yo? Para, Compañeros. ¿La Isma, ansiedad porfa. genera estrés? El maestro Ernesto por allí levantó la mano. Sí, por supuesto que sí. Creo que lo Hay tengo silenciado. diferentes perspectivas desde donde se puede valorar. Desde el aspecto estrictamente funcional, o funcionalista, la ansiedad es una de los factores detonantes del estrés, recordando que el estrés puede ser bien una patología, pero también una forma de vivir. Generalmente una persona que manifiesta estrés no es solamente por un estado, sino por una manera de vivir ya cotidiana, repetitiva, constante, que le sitúa en responder de esta manera. ¿Sí? Bueno, pues ya se acabaron las preguntas. Ya se acabaron las preguntas. Pues ya concluimos con esta plática. Si así les parece, Olguita. Sí, claro que sí. Les damos las gracias a todos. ¿Mande? Hay quien está levantando la mano. Diana. Si quisieran hacer algún comentario. Ok. ¿Alguien necesita hacer otra pregunta? No, Diana, vemos que estamos alzando la manita. A ver, Dianita, venga desde Colombia. pues no sé, y pues a mí y aquí mis compañeros, los psicólogos, me podrían pues apoyar, pero yo creo que en la pregunta anterior del estrés y la ansiedad, yo creo que primero es el estrés, o sea, se disparan las actividades estresoras y luego ya viene la ansiedad, creería, porque el estrés es lo que te hace como tener la molestia, tantos estresores. Por ejemplo, en una situación ahora real, una persona que trabaja en casa, que también atiende tareas del hogar, que atiende a los niños, que atiende a sus familiares, que atiende
de sus propias necesidades físicas y emocionales. Todas esas situaciones son estresores. Todas esas situaciones le causan un nivel de estrés alto. Y la ansiedad se dispara después, porque después de tener esas situaciones, la persona va a llegar al momento que ya no se aguanta tantos estresores y comienza a tener episodios de ansiedad, que es cuando empieza a dolerle la cabeza y entonces se empieza a medicar o a tomar Doles, y Doles es paracetamol. Entonces, yo creería que es importante también identificar cuáles son los estresores que las personas tenemos en este momento y tratar de calmarnos o de tomar la vida más tranquila. Es verdad que tenemos muchísimas cosas ahorita para hacer en nuestras casas o en nuestras oficinas o en nuestro medio en el que nos desempeñemos, pero sí es importante hacer como un stop, porque ahora te bombardean mucho los medios de comunicación, que haz, que lava, que limpia tu closet. No. O sea, no hay necesidad. Yo les recomiendo a las personas que me han hablado, a mis pacientes, que se tomen la vida con calma. O sea, esta es una situación, no es extraordinaria, porque esta situación ya la vivieron hace 100 años las personas. Esto no es extraordinario. Esta es una situación común y corriente que se le presenta a la humanidad. Entonces no tenemos por qué pensar que tenemos que ser especiales para sobrellevarla. Entonces yo sí creo que en la pregunta anterior, el estrés es el que lleva a la ansiedad. Ok, Recordemos, muchísimas gracias, Dianita. Recordemos que estamos hablando de emociones y siempre está el componente subjetivo de por medio. Entonces, algún detonante estresor para una persona puede no serlo para otra. Por lo tanto, no pueden estar determinados, ¿sí? ¿Por qué alguna persona está en el hospital psiquiátrico y por qué otra persona que ha vivido condiciones más difíciles no lo está? Pues por las mismas condiciones de resiliencia y de interpretación de la vida que le otorga a estos componentes, ¿no?, estresantes, al parecer. Pero bueno, como no los vivimos de la misma manera, por eso experimentamos de manera diferente los síntomas de ansiedad. En todo caso, creo que tendría que valorarse, dicen por ahí que fue primero el huevo o la gallina. Pues a lo mejor el huevo no existiría si la gallina no hubiera estado cacaraqueando, ¿no? Es decir, la manera en que nosotros venimos viviendo la vida también define la manera en que vamos nosotros en algún momento a sufrir algún tipo de repercusión en la misma. Ok, muchísimas gracias, Ilma. Bueno, creo que por el día de ahora, gracias, Diana, de mucha valor tu aportación. Creo que hoy en día todo esto está tomando muchísimas vertientes. Entonces, hay que aprender a tomar las mejores, hay que aprender a sobresalir de todo esto. Los dejamos, les agradecemos muchísimo el estar con nosotros. Esperamos haber sido de gran ayuda y nos vemos, primero Dios, en 8 días, el siguiente jueves.